Hello, guys. How are you? Good morning. I hope you have a wonderful day and also a wonderful week. As you can see, I am alone. Nobody has connected yet. I don't know if someone is going to join to the class today. At least for Nelly, she already told me that she's not going to be able to connect today. And probably, I don't think that anyone is going to be connected today because I was not able to write anything to the group, and also we missed the last class. So probably all those things maybe make you think that we were not going to have any class today. And I apologize for that because I have been really busy with my work, and not only with my work, but also um, just. Extra information to share with you. I'm about to graduate from the university, so I have been going to the university for a lot of paperwork in order to be graduating this year. So it's been really difficult. Ha sido un poquito pesadito porque he estado dando vueltas para poder graduarme este año de la universidad. Entonces, pues me ha tocado un poquito pesado. Aparte también adopté hace como 2 semanas a una cachorrita, entonces es de estar pendiente de ella todo el tiempo porque siempre destruyen cosas. Entonces, fue por eso que no me conecté el sábado pasado por tantas cosas que tenía que hacer, incluyendo también el trabajo. Y como no les pude escribir esa semana de que sí nos íbamos a conectar, que sí iba a haber clase, pues supongo que pues no se iban a conectar hoy. Sin embargo, aún así, pues siempre aprovecho la hora, ya sea que se conecte con o no. No sé si realmente alguien más se va a unir a la clase el día de hoy, pero voy a comenzar a grabar la clase, voy a explicarla, siempre la voy a subir yo a YouTube. Recuerden de que esto, pues lo que estoy haciendo es voluntario, al igual que ustedes también están recibiendo las clases voluntarias, ¿verdad? O sea, nadie los obliga a conectarse. Pero siempre, pues, voy a buscar la forma siempre y cuando yo esté en mis manos, para compartirles mi conocimiento, para hacerles o prepararles las clases, etcétera. Es una lástima que nadie se va a poder conectar hoy, creo yo. Porque a veces puedes estar en una clase en vivo, em, ayuda para cualquier duda que se tenga sobre un tema, para dar más ejemplos, etcétera. Pero siempre le voy a grabar la clase, siempre la voy a dar. Y si tienen preguntas acerca sobre el tema que vamos a ver hoy, de todas formas lo vamos a continuar viendo el otro sábado. Espero que el otro sábado pues ya estemos como más en el feeling de las clases de inglés para poder conectarnos y así también poder practicar. ¿Ok? Bueno, comencemos. I'm going to share my screen. And this class, I think that is going to be shorter than the ones that I have previously recorded, because when I am only the one that I'm connected and giving the classes and giving the explanation, is faster because I don't have anyone to ask for examples, or sometimes, well, you ask some questions and that takes some time to be answered, to give you more examples so you can understand the topic. But because nobody's here, probably is going to be a short class. Okay, so let me share the presentation, and we're going to learn a new topic today. This is mostly grammar topic, and this is an important one. Let's see. Okay. Oh, me fui hasta la hasta el principio. Okay. There we go. So we have finished already the class about describing people, adjectives, etc. So today is going to be a new topic, mostly focused on grammar, and this is about the simple present. This is an important topic, so I hope that you can watch this video, that you take the time to watch this video, because right now that you are in a basic level, that you are learning basic vocabulary, or how to create basic sentences,
it is very important that you learn about the simple present. That's like the basis of anything that occurs in English. Okay, so it's really important for you to review this topic. If you have questions while watching this video or this recording, please let me know. I will take the time this week because now I have finished already all the paperwork that I had to do to graduate from the university. So now I have a little bit of time, like more time during the week. So if you have questions about this topic in general or about any example that I give in this class, please let me know because it is important for you to understand it. Okay. So we are going to begin with the simple present. It says that English has a lot of grammar tenses, and that's actually true. I mean, we have simple present, we have past simple. That's the next grammar or the main grammar topic that we are going to learn after the simple present. So we have the simple present. Sorry, we have the past simple o pasado simple. We also have the future when we are talking about plans for the future. Cuando hablamos de planes para el futuro, también nosotros tenemos el tiempo futuro simple. Then we have present progressives. For the ones that have taken English classes before, ¿sí? Para los que ya tomaron clases anteriormente de inglés, ya saben que están los tiempos progresivos, ¿verdad? Los progressives son como cuando nosotros describimos acciones que están pasando en el momento que nosotros estamos hablando, ¿ok? Digamos un ejemplo, ¿verdad? Estoy estudiando inglés en ese momento, algo así, ¿ok? O estoy lavando los platos en ese momento. Entonces, el simple present es como el tiempo general, ¿verdad? De sí estamos hablando del presente, pero tal vez no estamos especificando en qué tiempo de este presente, ¿verdad? Puede ser algo que yo haga todas las semanas, ¿ok? Eso es parte de mi presente, pero tal vez no estoy especificando que lo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde existen las pequeñas diferencias entre los diferentes tiempos que vamos a ir a ver más adelante, ¿verdad? Pero ahorita enfoquémonos en el simple present. So it says that the first one that will be learned is simple present. This is the tense that is used to express things in present and the uses are, okay? Esos son los usos que nosotros le vamos a dar al simple present right now. We we are going to talk about daily routines, okay? Para nuestras rutinas del diario vivir, para eso nosotros usamos el simple present. When we talk about habits, okay, cuando hablamos de nuestros hábitos, when we talk about facts or generalizations, okay, cuando nosotros estamos hablando de algo que es un hecho, okay, eso significa facts, hechos. Cuando algo es un hecho que no se puede cambiar y que así es, o cuando nosotros hacemos una generalización, vea. And also when we talk about our likes and dislikes, nuestros gustos y disgustos. Entonces, esos son los usos principales que nosotros le vamos a dar al simple present. Again, daily routines, habits. Okay, I think that someone joined. I am not sure. Oh, and Daniela wrote to me. Thank you. Let's see. Thank you for letting me know. Okay. Well, let's continue. Okay. So these are the uses or the general uses that we're going to give to the simple present. Daily routines, when we talk about habits, when we talk about facts and generalizations, and likes and dislikes. Okay, let's continue. Now, I'm going to present the most used or the 20
20th verbs most used in English, okay? That's what I'm going to show you here. I'm going to share as well a list of verbs because that's something that I want you to keep in mind, okay? Eso sí lo tienen que tener súper claro, que ahorita que estamos nosotros comenzando con el inglés, que estamos en nivel básico, aparte de estar aprendiendo vocabulario nuevo, que es super useful, ¿ok? Que nos ayuda realmente a un montón para poder expresar ciertas cosas, también nosotros nos tenemos que aprender de memoria, ¿ok? Eso no hay ninguna otra forma más que aprender de memoria, practicar, etcétera, los diferentes verbos. Estos verbos que estoy presentando aquí son como los más usados o los más comunes. Sin embargo, yo les voy a compartir una lista de verbos para que ustedes se las empiecen a aprender, porque mientras más verbos ustedes sepan, más fácil va a ser para ustedes hacer oraciones, ¿ok? O poder expresar también sus ideas, opiniones, describir cosas, etcétera, ¿ok? Entonces es súper importante que ustedes se vayan aprendiendo los verbos. Esos son ahorita los más básicos, por decirlo así, o los principales que nosotros vamos a aprender. ¿Ok? Ahorita esos verbos están en su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que están en su forma base. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la primera, to have, que esa ya la habíamos empezado a ver anteriormente para describir personas, como por ejemplo, she has big brown eyes or he has a big mouth, ¿ok? Para eso nosotros estábamos ocupando el verbo have, que es tener. Entonces, cuando nosotros vemos los verbos como to have, to do, to say, to make. Entonces, eso es como la forma base o la forma infinitiva. Infinitiva porque todas tienen este to. Es como siempre, ¿verdad? La forma base, como tener, hacer, dar, usar, encontrar, etcétera. Y luego ya nosotros vamos a ir conjugándolo. Entonces, cuando nosotros conjugamos los verbos, ahí le vamos a quitar el to porque ya no van a estar en su forma base, sino que ya van a estar conjugadas, ¿ok? So we have the verbs in an infinitive form, and we have these examples. The first one is to have, that you know already what it means, that is tener. We have to do. To do is, it plays two parts, ¿ok? Para el do, nosotros lo ocupamos de dos formas. Lo ocupamos como un verbo auxiliar, que ya lo vamos a ver más adelante en el simple present, y también lo ocupamos para un verbo principal. To do en sí, como la traducción en español, si ustedes lo quieren ver así, es hacer. Pero también tenemos otro verbo que es hacer. Por ejemplo, este, ¿verdad? Tenemos el to do, lo voy a poner aquí con el marcador. Ok, tenemos el to do, que es hacer. Y tenemos el to make, que es hacer también. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuándo ocupar el to do y cuándo ocupar el to make? Eso depende mucho de el contexto en el que nosotros lo estamos ocupando, porque hay unas cosas en las que ocupamos más el to make y hay otras cosas que hacemos el to do. El make, eso sí, ve, ahí es como un tip para que ustedes lo vayan viendo. Aún así, ustedes se lo van a ir aprendiendo poco a poco conforme ustedes vayan ocupando los verbos, ¿verdad? Pero el tip principal para poder saber cuándo utilizar el to make y el to do es que el make es cuando nosotros hacemos actividades o cosas con las manos. Ujú. Como por ejemplo, vaya, si yo digo, yo voy a hacer la cena esta noche, ¿ok? Yo voy a hacer la cena. Tal vez no ocupamos, es mejor ocupar en ese caso, yo voy a cocinar la cena, pero a veces la gente dice, no, yo voy a hacer la cena, no te preocupes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos expresar esa idea de hacer la cena, como nosotros ocupamos nuestras manos, nosotros lo hacemos o lo creamos, entonces nosotros vamos a ocupar el make y vamos a decir, I'm going to make the dinner tonight. Yo voy a hacer la cena esa noche. Voy a escribirles el ejemplo acá. Para que me entiendan un poquito, voy a sacar el notepad.
Vamos a dar un poquito de zoom. Ok. So, I'm going to make the dinner tonight. I'm going to make the dinner tonight. ¿Ok? Yo voy a hacer la cena esta noche. Entonces, aquí en ese caso, sí vamos a ocupar nuestras manitas. Porque, o sea, es como una actividad más física, ¿verdad? Que nosotros creamos las cosas. Entonces, por eso es que vamos a ocupar el make instead of do, ¿ok? Pero las dos, en teoría, significan como lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma idea, pero depende mucho de las actividades que estamos haciendo, así es como nosotros vamos a ocupar los dos verbos, ¿ok? Entonces, en este caso, como nosotros ocupamos las manos, como es una actividad mucho más física, entonces vamos a decir, I am going to make the dinner tonight, en vez de decir, I am going to do the dinner tonight, porque eso sí sería erróneo si nosotros ocupamos el to do. Ahora, le voy a dar un ejemplo de cómo ocupar el do. I'm going to English homework. Ok. Ahora, aquí en este caso, cuando nosotros nos ponemos a hacer tareas, realmente no es una actividad tan física que digamos, sino que, o sea, no es que le ocupemos las manos, ¿verdad? Porque digamos que la tarea es de escribir oraciones o algo así, pero cuando nosotros hablamos de hacer la tarea, realmente no estamos ocupando, o sea, no es una actividad física que nosotros estamos realizando, pero siempre estamos haciendo algo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ocupar el verbo to do, ¿ok? Entonces aquí ya no sería I am going to make the English homework, porque no es una actividad muy física. Es más, una tarea puede ser una presentación, puede ser otra cosa, entonces envuelve otro tipo de actividades que no es necesariamente una actividad física. Entonces, como no es necesariamente una actividad física, es por eso que nosotros vamos a ocupar el verbo to do en vez del verbo to make. Aunque la idea en general de hacer se refleje en los dos verbos, ¿ok? Entonces, esas son algunas de las cositas que ustedes van a ir aprendiendo alrededor del camino de cuándo ustedes aplicar ciertos verbos dependiendo de la actividad que se está realizando o que se está describiendo, ¿ok? Entonces, por el momento no me paniqueen, ¿verdad? Ahorita lo importante es que ustedes se vayan aprendiendo más verbos, que sepan cómo ir conjugándolos dependiendo del tiempo en que nosotros vayamos estudiando poco a poco. Y luego ustedes ya van a poder identificar eh, cómo o sea, cómo ustedes van a ir aplicando los verbos o acoplándolos dependiendo de las actividades que se está realizando, ¿ok? Pero por el momento ahorita, bueno, solamente les quería explicar eso porque ahorita que les estoy dando yo los verbos y que les estoy dando la definición o el significado de cada verbo, iban a tener ustedes esa duda de cuándo ocupar to do y cuándo ocupar to make, ¿ok? Entonces, por eso es que les di estos ejemplos. Sin embargo, pues en el camino ustedes lo van a ir aplicando y van a ir notando también la diferencia, ¿ok? Bueno, estábamos entonces en to have, que es tener, to do, que es hacer. We have to say, ¿ok? Tenemos to say, que es decir o hablar. Puede ser cualquiera de las dos, ¿ok? Pero esta, igual que to talk, que ya lo vamos a ver, em, creo que aquí no lo tengo, si no me equivoco. Creo que no. Ok, vamos a sacar otra vez el notepad. Tenemos verbos similares también acá, en este caso. Tenemos el to say y tenemos el to talk. ¿Ok? To say es más, se refiere a decir algo más que a hablar, aunque en nuestras cabecitas nosotros pensamos, pero es lo mismo, ¿verdad? Pero tal vez solamente es como to say de decir algo y to talk es la acción de hablar, ¿ok? To say es decir algo o haber dicho algo y to talk es la acción de hablar. No sé si me explico.
Espero que sí. Entonces, esa es la diferencia. Hay como una pequeñita diferencia, pero igual dependiendo de las actividades que nosotros vayamos describiendo, que nosotros vayamos hablando, nosotros vamos a saber cuándo ocupar el to say y to talk. Pero para que entendamos o para que tengamos una pequeña idea de cómo diferenciar el significado de to say y to talk, sería to say es decir y to talk es la acción de hablar. ¿Ok? Let's continue. So we have, to do, to say, to make, que ya sabemos qué es hacer. Then we have to go, que esa creo que ya la mayoría la sabemos, ¿verdad? To go es irse, ¿ok? To go, irse. Then we have to know, que es know, se refiere al saber, al conocimiento, etcétera. Conocimiento no solamente académicamente, sino que en general, ¿verdad? De que yo sé algo, que tú sabes algo, o que incluso to know puede ser conocer a alguien, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, dependiendo también. Como pueden ver, hay algunos verbos que tienen como significados muy parecidos o verbos que tienen diferentes significados o diferentes usos dependiendo de las actividades que se está realizando, ¿verdad? Ya vamos a ir aprendiendo eso en el camino. Then we have to take, que es tomar, ¿ok? Tomar, no solamente tomar de agua, ¿verdad? O tomar fresco, sino que también puede ser to take de tomar algo, como tomar prestada mi blusa, por ejemplo, ¿ok? I take your, o incluso tomar una foto. I take your picture, ¿ok? Podemos decir como tomar una blusa, tomar una fotografía, tomar em, prestado algo, ¿ok? Cualquier cosa, ¿ok? Entonces, eso significa to take. Then we have to see, que es mirar, pero también tenemos el verbo to watch, que también es mirar, que eso depende de la actividad que estamos describiendo también. Then we have to come, que es venir o venirse. Then we have to think, que es pensar. To look, que es mirar también. Entonces, como pueden ver, para mirar tenemos tres cosas, ¿ok? Tenemos to see, to watch y to look. Las tres significan mirar, ¿ok? Pero depende muchísimo de la actividad que se está describiendo. To see, to watch. Watch es más utilizado cuando se está viendo alguna pantalla o algún video o televisión, etcétera. Incluso cuando nosotros vamos a ver una película, este, también podemos decir que estamos o watching, ¿ok? Entonces es más como que estamos viendo en una pantalla o estamos viendo a través de algo. Entonces ahí es donde nosotros ocupamos el to watch. To look tiene incluso dos significados, no solamente como de ver, sino que también to look puede ser buscar o to look puede ser como parecerse a alguien. You look a lot like someone that I know, ¿ok? Or I was looking for you. Entonces, ahí depende mucho del contexto, pero lo importante es que nos vayamos aprendiendo también los verbos. Then we have to want, que es querer o desear algo. We have to give, que es dar algo a alguien. To use, que es utilizar. To find, que es encontrar. To tell, que es decir, ¿ok? To tell es muy parecido a to say, que es cuando nosotros decimos algo a alguien, ¿ok? Entonces, depende mucho del contexto, depende mucho del uso que le vayamos a dar, pero podemos ocupar to say or to tell as well. Then we have to ask, we have
Bueno, to ask es preguntar, ¿ok? Hacer una pregunta, preguntar. We have to work, que es trabajar, to study, que es estudiar, y to call, que es llamar, ¿ok? Call usualmente es cuando llamamos por teléfono a alguien, pero también incluso en la distancia, digamos que no sé, queremos llamar a alguien que está, que podemos ver, pero que está algo lejos y que no nos escucha si le medio le hacemos señas. Entonces nosotros le gritamos como, mira, vení, aquí estoy. Entonces eso es llamar a alguien, ¿ok? Llamar a alguien también lo podemos ocupar como to call. Esos son los verbos ahorita que los principales o los más básicos. Espero que se los vayan aprendiendo. Espero que el otro sábado ya más o menos nos sepamos esos verbos para que no nos sintamos tan perdidos al momento de estar conjugando, ¿ok? Porque ahorita que vamos a ver el simple present, es bien importante que sepamos muy bien no solamente cómo hacer la estructura de una oración, sino que también conocer los diferentes verbos para nosotros, saber cómo irlos conjugando y cómo hacer más y más oraciones, ¿ok? Let's continue. Okay, then we have how do we form sentences using simple present. Now that we know some of the verbs that we can use in order to conjugate them in simple present, we have to understand the structure that we are going to give to the sentences in simple present. Tenemos que aprender la estructura que nosotros le vamos a dar a las oraciones en el presente simple. We have the positive sentences. First of all, we have the subject, ¿ok? Ahorita que nosotros estamos comenzando con lo básico, con lo primero que vamos a ir comenzando siempre es con el sujeto de la oración. Puede ser un pronombre, como por ejemplo los que ya nosotros estudiamos, he, she, it, they, you, I, etcétera. ¿Ok? Entonces, podemos ocupar eso o también podemos ocupar nombre propio, ¿verdad? Podemos decir Nelly, podemos decir Alicia, podemos decir Alexander, podemos decir Daniela, etcétera. ¿Ok? Entonces, podemos ocupar también nombres propios, no solamente los pronombres, y los tenemos que ubicar como el subject, que es la persona que realiza la actividad o el verbo en la oración, en este caso. Entonces, tenemos para positive sentences, tenemos el subject, luego tenemos el verb plus s, ya lo vamos a ver aquí porque el s, y luego tenemos el complement, que es el complemento. Súper fácil, vea, bien fácil la estructura. Le tenemos que poner un sujeto, le tenemos que poner un verbo conjugado en presente y le ponemos el complemento. Bien fácil. Ya vamos a ver más ejemplos. Luego tenemos el negative sentence. Para el negative sentence ya se vuelve un poquito tricky, un poquito complicado, porque nos tenemos que aprender bien la estructura de un positive sentence, ¿ok? O de una oración afirmativa. Nos la tenemos que aprender bien para nosotros saber en dónde ubicar la negatividad en las oraciones negativas, valga la redundancia. We have first of all the subject. Siempre vamos a comenzar nosotros con el sujeto, ¿ok? First of all, the subject, and then we are going to use an auxiliary verb. Ustedes van a ir aprendiendo en el camino con el inglés que nosotros, aparte de los verbos principales, que son los verbos que nos ayudan a describir una acción, nosotros vamos a ocupar, usualmente cuando hacemos oraciones negativas o en otros tiempos que vamos a ir viendo más adelante, ocupamos verbos que son auxiliares. Así como la palabra lo dice, auxilian la conjugación del verbo en una oración. Entonces, para oraciones negativas en simple present, nosotros vamos a ocupar dos verbos. Vamos a ocupar el primero, que es el auxiliar, que es el que nos va a ayudar a indicar que la oración es negativa, y luego vamos a ocupar el verbo principal, que es la acción que realiza el sujeto de la oración. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante ejemplos, así que no se me paniquen. Pero es para que ustedes entiendan por qué es que estamos ocupando nosotros dos verbos en las negativas.
¿ok? Porque tenemos un verbo que nos va a ayudar a auxiliarnos o a identificar que la oración es realmente negativa. Y luego tenemos el verbo principal, que es la acción que realiza el sujeto. Y el complemento, pues claro. Then we have the questions. Como nosotros ya ocupamos el verbo auxiliar en las negativas, ahora nosotros vamos a ocupar el verbo auxiliar para las preguntas también. ¿Ok? Entonces, las preguntas ya son, la estructura es un poco diferente. Ya no vamos a comenzar con el sujeto en sí, sino que las preguntas, como dice acá, se lo voy a encerrar para que lo podamos ver. Las preguntas lo vamos a comenzar con el verbo auxiliar do or does, dependiendo de qué persona estamos hablando. Si estamos hablando de I, si estamos hablando de they, si estamos hablando de he, de she, de it, depende mucho eso. Pero ya vamos a hablar nosotros sobre las reglas. Pero eso sí tenemos que tenerlo súper claro. Ya vimos que aquí para positive sentences comenzamos con subject, para negative sentences comenzamos también con subject, pero para questions, en vez de comenzar con el subject, vamos a comenzar con el auxiliary verb o verbo auxiliar do or does. Luego después sería el sujeto y luego como una oración normal. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Vamos a ver. Veamos un par de ejemplos. We have the first one. I play soccer. Todas estas son oraciones, todas estas son oraciones afirmativas, pero ya vamos a ir viendo cómo las vamos a hacer en negativas y cómo las vamos a ir haciendo como questions o preguntas, ¿ok? So we have the first one, I play soccer. Yo juego fútbol. Entonces, we have the first one, that is the subject. Then we have the verb in simple present, and then we have the complement. Como podemos ver aquí solamente con la oración, ¿ok? No vemos ningún negativo, no vemos ninguna pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una oración positiva, es una oración afirmativa, ¿ok? Tenemos el subject y como tenemos el subject en primera persona, entonces para simple present el verbo no va a cambiar, sino que se va a quedar igualito, ¿ok? Entonces, por eso lo dejamos como play. Y ya nosotros sabemos de que estamos hablando de simple present, ¿ok? I play soccer. Yo juego fútbol. Soccer sería ya el complemento de la oración, ¿verdad? Luego tenemos la segunda, que es you dance with your friend. Aquí en ese caso, igual, ¿verdad? Tenemos una oración positiva o afirmativa, ¿verdad? Como le queramos llamar. And why is that? Because we have first of all, we have a subject, ¿ok? Tenemos un sujeto que es you. Then we have the verb in simple present, que es dance. And then we have the complement with your friend, ¿ok? Again, because we're talking about a second person singular, como estamos hablando de una segunda persona singular, perdonen el ruido, pero aquí atrás de mi casa están construyendo, así que espero que no se escuche mucho el ruido. When we have here, we have a second person singular. Tenemos una segunda persona singular. Entonces el verbo igual, ¿verdad? El verbo no va a cambiar, va a ir normal, ¿ok? No le vamos a agregar absolutamente nada, sino que así va a ser en el simple present. Y por eso es que está como dance, ¿ok? You dance with your friends or with your friend, en ese caso. Entonces, with your friend sería siempre el complemento de la oración. Now, what happens with this one? Aquí es donde se pone interesante, ¿ok? We have the subject, she, and then we have the verb loves. Y vamos a encerrar aquí también la S. And we have the complement her children. ¿Qué pasa en esta oración? Porque acá no agregamos la S en I play soccer. Aquí en you dance tampoco agregamos la S, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque como ustedes lo habían notado anteriormente, las terceras personas singulares, que es he, she, it, son súper especiales. Entonces, estas personas, que es la tercera persona singular, usualmente llevan una conjugación diferente
al resto de las personas que nosotros podemos poner como subject. Digamos como por ejemplo I, you, they, we, etcétera. ¿Ok? Entonces, para la tercera persona singular, he, she, it, nosotros vamos a ir conjugando los verbos en simple present de forma diferente. La mayoría, que son los verbos regulares, se les va a agregar una S al final. ¿Ok? Y así nosotros vamos a saber que estamos hablando de una tercera persona singular. Pero hay unos verbos que son irregulares, que para los que han estudiado inglés anteriormente ya han escuchado sobre los verbos irregulares, donde se conjugan o incluso se les cambia un poco la forma al verbo. Esas son algunas de las reglas que vamos a ver ya en el siguiente slide de parte de la presentación, donde vamos a ir aprendiendo sobre las reglas. Pero esa es como la regla general, ¿verdad? De los verbos regulares, solamente de agregar una S al final del verbo para nosotros saber que estamos hablando de primer simple present, ¿ok? Porque hay que saber diferenciar de los diferentes tiempos. We have to differentiate between the simple present, the simple past, the present continuous, the future, etc. ¿Ok? Tenemos que saber identificar de qué tiempo nosotros estamos hablando. Entonces, una de las características del simple present es eso, que la tercera persona singular lleva una S al final del verbo. ¿Ok? Y de ahí el resto de la oración va normal. Entonces tenemos el sujeto, que es tercera persona singular, que es she, and then we have the verb that is love. ¿Ok? Pero como estamos hablando de una tercera persona singular y estamos hablando del presente, entonces le vamos a agregar una S y sería she loves. She loves y el complemento her children. She loves her children. Ella ama mucho a sus hijos o ella ama a sus hijos. ¿Ok? We have another example with the third person singular. Ahora ya tenemos el he, ya no tenemos el she. Tenemos el subject, he, and then we have goes. ¿Ok? Y aquí vamos a encerrar esto. And to school, que este es como el complemento. Ahora, aquí cambió un poquito. Ustedes me pueden decir, teacher, pero usted acaba de decir de que nosotros le agregamos la S al final nada más, pero aquí en goes le agregó una E y una S. Ah, ok, porque go no es un verbo regular, sino que aquí ya tenemos que cambiarle un poquito la estructura para conjugarlo en el simple present y eso es un verbo irregular, entonces ya no le agregamos solamente la S, sino que le agregamos la ES. Y esa es parte de las reglas que ya vamos a ver en un momento. So we have he goes, ok, él va a la escuela. He goes to the school. Puede ser que esa persona o este niño vaya a la escuela todos los días de la semana, ¿ok? Entonces es una rutina que él tiene. Entonces, recuerden que nosotros estuvimos viendo al principio de esta clase cuáles eran los usos principales que nosotros le íbamos a dar al simple present. Tenemos el daily routines, que tenemos las rutinas diarias, tenemos nuestros habits, tenemos generalizations, tenemos facts, ¿ok? Y tenemos likes and dislikes. Entonces, todo eso, esos son los usos que nosotros le vamos a dar al simple present, ¿ok? Y parte de eso, pues, he goes to the school, pues, como los niños usualmente van de lunes a viernes a la escuela, entonces prácticamente es una rutina que él tiene todas las semanas. Todas las semanas él va a la escuela o todas las semanas él va a estudiar, ¿ok? Entonces, por eso es que lo estamos ocupando aquí como una rutina y para identificar que estamos hablando del simple present, ¿okay? Porque cuando estamos hablando de daily routines no vamos a ocupar otro tiempo, sino que solamente vamos a ocupar el simple present. ¿Okay? Entonces, para saber que estamos ocupando el presente simple, nosotros tenemos que saber cómo conjugar bien los verbos dependiendo si son verbos regulares o verbos irregulares. Okay. Then we have the next example that is they live in Merliot. Ellos viven en Merliot. Because we're talking here about they, that means that is plural, okay? That's why the verb goes like this, okay? Si nosotros estuviéramos hablando de una tercera persona singular, ya sea una she o un he, aquí ya no sería live, aquí sería lives, okay? She lives in Marriott
or she lives in Merlot. Pero como estamos hablando de más de una persona, ya no estamos diciendo él o ellas, sino que estamos hablando ellos, ¿ok? Estamos hablando en plural. Entonces el verbo sería normal. ¿Okay? They live in Merliot. Y tenemos la última. You study English. ¿Ok? Este es un ejemplo. ¿Por qué puse plural? Porque ya le había comentado anteriormente que podemos decir you en segunda persona singular, ¿ok? Cuando nosotros nos referimos a alguien como vos o como tú, pero también nosotros podemos ocupar en inglés you en plural para decir ustedes, ¿ok? You people, ustedes, ¿ok? Entonces, el you también lo podemos ocupar como un plural, pero igual, el verbo no cambia. Siempre lo vamos a dejar normal. Sería you study English. Aquí solamente era para que ustedes supieran de que estaba hablando de plural y no de singular, pero siempre el verbo se va a quedar igual. ¿Ok? Espero que no tengan preguntas. Bueno, igual, seguramente van a tener un par de preguntas, pero en todo lo que están viendo el video, así que, bueno, es importante que ustedes lo vayan pausando también para que ustedes vayan entendiendo poco a poco lo que se está viendo. Sin embargo, si entre semana ustedes se encuentran viendo el video y tienen dudas acerca de esta parte, la pueden pausar, me pueden escribir, mire, teacher, fíjese que estoy viendo el video, estoy en esta parte y no entiendo muy bien ese concepto o no entiendo muy bien esa explicación que se dio, de qué se trata. Entonces ya, pues yo me tomaré el tiempo para responderles y para que ustedes sigan viendo el video. Pero lo importante es que lo vean y que aclaren también todas sus dudas. Ahora bien, we are going to learn about rules of third person. ¿Ok? Solamente permítanme un momentito que me tengo que parar y pues no voy a pausar la grabación, así que ya regreso. Ok, chicos, ya estoy de regreso. Gracias por la espera. Necesitaba tomar un poco de agua porque ya saben que cuando uno habla y habla, se le seca la garganta. Así que continuemos.
Ok, permítanme que Alicia me ha escrito. You can connect if you want. Ok, bueno, a ver si se conecta Alicia. Bueno, sigamos entonces con las rules of third person. Aquí sí quiero que presten mucha atención porque esas son reglas que sí se tienen que aprender de memoria, ¿ok? De memoria, se la van a aprender de memoria, se la van a aprender practicando, ¿ok? Lo importante es que vayan a practicar, ¿ok? Yo les voy a dar los ejemplos suficientes, pero también pues está la tarea. Permítame. Quiero ver, quiero ver. Mm, dice mi, dice que no se puede conectar. Ah, ya se conectó. Hola, Alice. Hola, hola. Hola, ¿qué andas? Estoy aquí sola grabando. ¿Qué pasó con mi compañerito? Nadie se conectó. No connection Mm, today. Lo que pasa es que, bueno, y eso, ajá, porque de todas formas ahorita estoy grabando la clase, ¿verdad? Así ajá, que se lo verán todos. Pero lo que yo había comentado desde el principio es que como pues la clase pasada no la di y toda la semana no me contacté realmente con ustedes, no les escribí, entonces supongo que es como que asumieron, no va a haber clase otra vez ese sábado. Entonces, hay algunos que sí me dijeron que no iban a poder conectarse y aparte, pues, los demás que asumieron que no iban a haber clase hoy o que no podían. ajá. Entonces, yo dije, bueno, voy a grabar la clase, ya que tengo el tiempo. Así que aquí estoy grabando la clase. Y yo, sorry, yo dije, bueno, solo me voy a desocupar, pero como te digo, me levanto, bueno, no me levanto tan temprano los sábados. Y en lo que hago desayuno, cosas de la casa, casi que me voy desocupando, dije que vale una hora, aunque sea de la clase. No, pero tranqui, tranqui, tranqui. Como siempre digo, o sea, esto es voluntario, tanto de mi parte como de su parte. Entonces, por eso no se ¿Sabes preocupe. lo que podemos comenzar a hacer? Como tipo jueves, no sé, como, recuerda que tienes clase el sábado, ¿no? Ujú. Sí, Ajá, yo creo que seguramente. quizás, ajá, Sí, es que lo que pasa es que puedo, incluso en el video, o sea, ahorita que estoy grabándolo, y incluso esta conversación, este, lo que había dicho es que he estado bien ocupada por varias cosas, incluyendo no solamente el trabajo, sino que como me voy a graduar en diciembre, entonces tenía que entregar los papeles para graduarme para la U. Entonces, uh-huh, estuve dando un montón de vueltas y es como tipo que te dicen, tiene que pagar el arancel esa semana, tiene que hacer esto esa semana y toda esa semana. Entonces, pedí permiso en mi trabajo 2 veces, tenía que llenar unos formularios, tenía que hacer eso y lo otro. Y aparte también que hace 2 semanas que adopté una chuchita. Entonces, como está bien chiquita, está bien terribilita, entonces es de tenerle, pues ahí ojo al Cristo 24/7 la muchachita para que no me haga tanto destrozo. una bendición. Entonces, Uh-huh. cabal, entonces he estado ahí para arriba y para abajo, entonces yo dije, ay no, y fue por eso que el sábado pasado, pues, con tanta cosa, yo dije, ay no, no, no puedo, yo necesito descansar. Y aparte que de todas formas ni siquiera descansé, sino que me tuve que levantar para hacer otras vueltas. Este, pero fue por eso que el sábado pasado no hubo clase. Y entre semana, como estuve bien ocupado, o sea, apenas y veía el teléfono, entonces no tuve tiempo de escribirles. Así que yo dije, bueno, seguramente nadie se va a conectar y cabal. Pero yo dije, bueno, no hay problema. Más que ya les habilité los videos, todos los videos están públicos ahorita en mi canal. Les voy a compartir mi canal, les voy a compartir de todas formas los La links. próxima Holly. Ajá, para que los vean
Y aparte, pues este video, yo dije, bueno, voy a aprovechar para grabar este video y de un solo se los iba a subir hoy para que no haya ningún atraso entre semana Anda. y eso. Bueno, entonces tú decime si me quedo de oyente o te sale y después me meto el video. No, 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 no. O sea, de todas formas, ahorita todo eso se está grabando. O sea, Va, los compañeros van a escuchar toda la conversación, todo el chambre, pero no el importa. chambre. Cabal, Va, entonces aquí cabal. voy a estar de oyente. Pero Bueno, sí, hay cualquier cosita, igual si tienes dudas, dale. Pero bueno, hoy ya te voy a compartir la pantalla. Ok. Y, ahorita estoy hablando sobre el simple present. Entonces, la clase de hoy se va a tratar más que todo de grammar, ¿ok? De gramática. Estoy hablando como, ese es como el tiempo principal o el tiempo base que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Para nosotros después ir aprendiendo, después vamos a ver el pasado simple, el futuro, vamos a ver ya otro tipo de tiempos, pero este es definitivamente pues el primero que se tiene que ver, que es el simple present. Entonces, te voy a hacer solo un pequeño resumito porque ya iba a empezar, ahora te iba a empezar con lo más grueso de la, de la clase, entonces llegaste a buen tiempo. Em, para simple present, en general, nosotros lo vamos a ocupar para cosas bien específicas, ¿ok? Los usos principales que nosotros le vamos a dar para Simple Present es daily routines, que son las rutinas diarias que nosotros hacemos el día a día, ¿ok? Tenemos los habits, tenemos facts and generalizations, que los facts son como hechos o cosas que vos no puedes cambiar, que simplemente así son y ya, fin de la historia. Y generalizaciones que la gente da o que la gente hace. Y cuando nosotros hablamos de likes and dislikes, cuando hablamos de nuestros gustos y disgustos, ¿ok? Eh, les había presentado también verbos. De todas formas, yo les voy a pasar una lista porque ya a estas alturas ustedes ya tienen que aprenderse verbos, ¿ok? Esos verbos que están acá en la presentación son como los principales, como por ejemplo to have, que ya lo habíamos visto para nosotros describir personas. Tenemos el to say, to do, to make, to go, to find, to tell, etc. Ahorita en esa presentación están como en su forma infinitiva, que es como la forma base de los verbos antes de que se puedan conjugar en diferentes tiempos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, to have, que es tener, to know, que es saber, o incluso conocer, ahí depende mucho del contexto. En el principio del video, cuando yo ya le sube el video a la página de YouTube y lo puedas vos revisar desde el principio, ahí yo doy ejemplos porque hay unos verbos que tienen significados bien parecidos, pero depende mucho de la actividad que vos estás describiendo, ese es el verbo que vos vas a ocupar. Como por ejemplo en el caso de to do y to make, los dos significan hacer. Entonces, eh, siempre está esa duda de cuándo ocupar el to do o el to make, porque los dos significan hacer, así como, digamos, en español. Yo te digo, hoy voy a hacer la cena, entonces, y también yo te puedo decir, hoy voy a hacer las tareas. Pero para esas dos actividades que yo estoy describiendo en español, a pesar que en español nosotros decimos hacer, en inglés, en una actividad vas a ocupar un verbo y vas a ocupar otro verbo en la otra actividad. Digamos, por ejemplo, cuando yo digo hacer la cena, te voy a poner el ejemplo acá. Quiero ver. Vale, tengo el hacer la cena. Entonces, hacer la cena requiere algo físico, como una actividad que es física para vos, porque estás cocinando, estás ocupando tus manos, estás haciendo esto, estás cortando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de hacer, que es una actividad más física, vamos a ocupar el verbo make, ¿ok? Que vos estás haciendo o creando con tus manos. Entonces, vamos a poner acá, I'm going to make the dinner tonight. Yo voy a hacer la cena esta noche. Entonces, para esa actividad en específico de hacer, crear algo, que es algo mucho más físico, vamos a ocupar el verbo to make, que es de crear o hacer. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos, yo voy a hacer la tarea esta tarde,
voy a ocupar el to do. I'm going to do the homework this afternoon. Yo voy a hacer la tarea esa tarde. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hacemos una tarea, realmente hay algunas tareas, dependiendo de la actividad que te dejan, que es una actividad física, pero al momento, o sea, cuando vos pensás en una tarea, no pensás en que vas a hacer alguna actividad física o vas a crear algo, sino que a veces es una tarea de que tenés que pensar, que tenés que estudiar, que tenés que hacer esto, oraciones, lo otro. Entonces, como no requiere específicamente una actividad física, es por eso que vamos a ocupar más el to do que el to make. Entonces, esas son como esas pequeñas diferencias, ¿ok? Pero eso lo van a ir aprendiendo en el camino. Hay verbos que son, o sea, o tienen el mismo significado, como por ejemplo, estaba este caso de to look, que yo les había puesto también acá en el blog de notas. To look puede ser mirar a alguien. To see significa mirar también. Y to watch significa mirar. Entonces, aquí es donde se va como haciendo un poquito más difícil, no difícil, sino que como que se va haciendo un poquito más complejo el idioma, porque ya no solamente tenemos que aprender los verbos, no solamente tenemos que aprender el vocabulario, sino que también tenemos que aprender en qué casos o en qué situaciones, en qué circunstancias nosotros vamos a ocupar ciertos verbos, porque to watch no lo vas a ocupar para siempre que vos vas a decir yo estoy mirando algo o yo estoy mirando a alguien, ¿ok? Tampoco lo vas a ocupar to see o to look. Incluso to look tiene diferentes significados, no solamente es mirar, sino que también es buscar algo o parecerte a alguien. Entonces, significados son totalmente diferentes, vean, pero poco a poco lo van a ir viendo en el camino. Entonces, eso es lo que más o menos les había explicado. Pero ahorita lo importante es que ustedes se vayan aprendiendo pues todos los verbos habidos y por haber que puedan. Esos son como los más básicos, pero sí les voy a pasar una lista con más verbos para que ustedes se lo vayan aprendiendo y se lo voy a ir preguntando. Porque esto no es de que hay en el camino, me lo voy a ir aprendiendo, sino que esto es a pura memoria. Esto es a pura memoria y a pura práctica también, porque obviamente mientras más oraciones nosotros escribamos, pues más y más nos vamos a ir aprendiendo el uso de cada verbo. Uh -huh. No sé si tienes preguntas ahorita con esto, con el uso o con los verbos. O sea, sé que ahorita está bien rápido. Al principio del video yo lo explico un poquito más despacito, para que ya lo veas así como que con más calma. Yo les estaba diciendo al principio, o sea, no se friquen, que me digan, puchica, este verbo tiene 1000 significados o esos 3 verbos significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, al principio es bien como overwhelming ay, ni siquiera sé cómo se dice esa palabra en español, pero es bien como chocante, pues el hecho de que uno no sabe cuándo ocupar ciertos verbos, pero lo importante es que nos lo vayamos aprendiendo. Entonces, va a estar siempre pues en el video, en la presentación, va a estar estos verbos y les voy a pasar más verbos para que se lo vayan aprendiendo de memoria. Pero, ajá, no sé si tenés preguntas ahorita con esto que acabo de decir. No, eso sí. Es más, yo siempre confundo el to do con el make. Mi problema mayor creo que es la gramática. Ujú. Sí, la verdad es que por eso es que a veces es importante como tener una clase bien enfocada en la gramática. A mí en lo personal, yo soy bien nerd, a mí me encanta la gramática, me fascina. Siempre me gustó la gramática en lenguaje en el colegio y también pues en inglés y en cualquier idioma. Creo que es la parte que más me gusta de aprender un idioma. Entonces, pero a la mayoría de la gente le cuesta o no le gusta. Pero es bien importante para nosotros poder también estructurar bien las oraciones, que eso es a lo que vamos, ¿vea? No solamente aprender vocabulario, que es súper importante, porque obviamente mientras más vocabulario sepas, de más cosas puedes hablar, pero también pues el estructurar bien las oraciones es importante también, ¿vea? Porque tampoco vas a estar hablando cosas sin sentido, pues, o sea, tiene que tener un sentido.
Pero poco a poco, pues, es de ir aprendiendo también los verbos y como les estaba explicando también, o sea, mientras más practiquen o más oraciones hagan, pues más van a saber en qué situaciones ocupar ciertos verbos. ¿Ok? Pero eso es ahí por el momento, vea, que nos tenemos que aprender las cosas. Y también pues había estado explicando un poco sobre cómo formar oraciones. Tenemos las oraciones positivas o las afirmativas, las negativas y las preguntas. Para las positivas, nosotros, pues, normal, vea. Tenemos que ir con el subject, que es como comenzamos. Con el subject nosotros podemos ocupar los pronouns, que son con el I, you, he, she, it, we, they. O podemos ocupar también nombres propios, vea, como Alicia, Gabriela, Kenia, Alexander, Alejandro, etcétera. ¿Ok? Entonces, podemos ocupar nombres propios también. Luego tenemos el verbo, que, bueno, aquí tiene una S porque vamos a ir conjugando los verbos en simple present dependiendo de la persona de la que estamos hablando. Que eso ya lo vamos a ver con las reglas que yo voy a comenzar a explicar ahorita. Y luego va el complemento. Para el negativo, aquí yo les había explicado que nosotros, bueno, siempre comenzamos con el subject, pero para hacer una oración negativa vas a ocupar dos verbos. Vas a ocupar un verbo auxiliar, que así como el nombre lo dice, te auxilia para indicar la negatividad de la oración, y luego el verbo principal, que es la acción que está haciendo el sujeto. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver más ejemplos de eso. Pero es para que tengas una idea, porque la primera pregunta que me hacen todos cuando ven este tema es, teacher, pero ¿por qué hay dos verbos en una oración? Porque es como, se ve raro, ¿verdad? Que hayan dos verbos en una oración cuando usualmente solamente hay un verbo para la actividad que está realizando el sujeto. Pero en inglés nosotros tenemos que ocupar un verbo auxiliar para poder hacer la oración negativa. De lo contrario, pues no tiene sentido gramaticalmente si no se escribe con el auxiliar. Y para las preguntas, al principio ya no vamos a poner el sujeto, sino que vamos a comenzar siempre con un auxiliar, que es do or does, que ya lo vamos a ver más adelante. Y luego siempre va el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que cambia a comparación de la oración positiva es que en vez de comenzar con el sujeto, vamos a comenzar con un verbo auxiliar y luego ya toda la oración va normal. ¿Ve? Sujeto, el verbo y el complemento. Solamente que van a haber unos cambios, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, bueno, habían unos ejemplos, como por ejemplo, I play soccer. Tenemos you dance with your friend. Aquí ya estaba como yo describiendo la estructura en general. Por ejemplo, como I play soccer, ya es una oración positiva porque tenemos un subject, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Pero aquí ya estaba yo introduciendo un poquito lo de las reglas, porque las reglas del simple present, más que todo, se aplica o se aprenden estas reglas para la tercera persona singular. Que la tercera persona singular, como recordás, sería she, he, it, que es él, ella o eso. ¿Ok? Entonces, esos son, al momento de hacer las oraciones, esos son los que van a cambiar el verbo. De ahí lo demás, cuando yo estoy hablando de primera persona como I o yo, cuando estoy hablando de you, cuando estoy hablando de they o we, el verbo no va a cambiar, sino que va a quedar igual. Pero para los que va a cambiar es para la tercera persona singular. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver esas reglas divinas. Veamos. Vale, tenemos rules of third person. Estas exclusivamente, Alicia, estas aplican solo para la tercera persona singular. No quiero verla que le estén poniendo en I o que le estén poniendo en we o que le estén poniendo en they. No, estas solamente son para la tercera persona singular porque la tercera persona singular es la única que va cambiando los verbos al momento de estar conjugándolos en cualquier tiempo, más que todo, ¿verdad? Pero más que todo en esa, en el simple present, ¿ok? En el simple present es donde va a ir
cambiando los verbos para la tercera persona singular. Por eso es que estas reglas son exclusivas para la tercera persona singular. Tenemos la primera. Most verbs take S in the third person singular. ¿Ok? Los verbos regulares, que son la mayoría de verbos en inglés, llevan una S al final. O sea, eso es lo único que va a llevar. ¿Ok? Entonces, en una oración, por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos, que tenemos work, ese es el verbo base, por decirlo así. ¿Ok? Queremos decir de que la persona trabaja, work. Entonces, para yo estar diciendo, por ejemplo, Alicia trabaja en una compañía importante. Entonces, aquí ya no sería she work, sería she works. Aquí le vamos a agregar la S al final para nosotros saber que estamos hablando de una tercera persona singular y también para saber que estamos hablando de simple present. Entonces sería she works in a very important company. ¿Ok? Luego tenemos dance. Aquí tenemos la forma base. Y para tercera persona solamente le agregamos la S al final. ¿Cómo podemos decir? Podemos decir he dances salsa every evening. ¿Ok? Él baila salsa todas las tardes o todas las noches. ¿Ok? He dances salsa every evening. Entonces, aquí, como estamos diciendo he, ya vamos a agregar nosotros la S al final. Ya no vamos a decir he dance, sino que vamos a decir he dances. Luego tenemos read, que es leer. Y aquí igual, solo vamos a agregar la S porque es regular. She reads many books. Ella lee muchos libros. ¿Ok? Aquí ya no sería she read, sino que sería she reads. Si ustedes me ponen she read, entonces no está bien conjugado el verbo y tampoco me están indicando que está en simple present. Entonces, por eso es que es importante que nos vayamos aprendiendo estas reglas. Porque al agregar la S, no solamente la agregamos porque estamos aburridos y queremos agregar la S al final del verbo, no, sino que porque eso nos ayuda a identificar primero de qué persona estamos hablando, que en ese caso es la tercera persona singular, y también nos ayuda a identificar en qué tiempo nosotros estamos hablando o escribiendo la oración, porque puede ser en pasado simple, puede ser en futuro, puede ser en presente progresivo, puede ser en pasado perfecto, etcétera, como sea. Entonces, para nosotros especificar que estamos hablando de un simple present o de un presente simple, por eso es que es importante que vayamos poniendo la S al final. Y luego tenemos speak, que es hablar, ¿ok? Y aquí igual solamente le agregamos la S. She speaks a lot. Ella habla mucho, ¿ok? She speaks a lot. Entonces aquí igual agregar la S, ¿ok? Incluso podemos decir it speaks a lot. It, como les había explicado anteriormente, es para una cosa, un objeto, incluso para animales. Pero, digamos en ese caso, si yo digo it speaks a lot, o perdón, it speaks a lot, podemos hablar incluso, no es que una cosa hable en sí, pero por ejemplo, puede ser algún transmisor, alguna radio o algo así, entonces nos podemos referir como que está emitiendo el sonido muy fuerte o está hablando mucho, etcétera, pero no es que estamos hablando que la radio habla, ¿verdad? O sea, los objetos no pueden hablar, pero no sé si me entienden un poquito la idea. Pero más que todo, pues es para acabar la tercera persona, he, she, it. Entonces, esta es la primera regla para los verbos regulares. ¿Tenés preguntas hasta aquí con los verbos regulares, Alicia? No, ahorita todo bien. Todo bien, todo nice, todo cool. Vaya, Digo pues. yo. Digo yo, vaya. Ya vamos a ver más ejemplos, no solamente van a ver estos. Pero los vamos a ir viendo aquí poco a poco porque, pues, mucha información. Vaya. Ahorita ya vamos con los verbos que son irregulares. Para los verbos que terminan en SS, SH, ¿ok? CH, X, en O, take ES, ¿ok?
Entonces, para los verbos que terminan en SS, SH, CH, X, and O, ¿ok? Para los que terminan en O, vamos a agregar ya no solamente la S, sino que vamos a agregar un ES. Entonces, aquí es donde ya va cambiando también la forma del verbo, ¿ok? Ya no vamos a agregar solamente la S, sino que vamos a agregar ES para hacer la tercera persona singular. We have this example. Kiss. Aquí ya termina con doble S, ¿verdad? Entonces va con la regla, así que vamos a agregar ES. Kisses. Then we have wash. Igual termina con SH, le agregamos una ES. Washes. Watch, ES. Watches. Fix, ES. Fixes. Entonces tenemos kiss, kisses, she kisses her husband, ¿ok? Ella besa a su esposo. Wash, washes, he washes the dishes, él lava los platos, ¿ok? Watch, watches, he watches TV, él mira la televisión, ¿ok? And fix, fixes, she fixes her car. Ella arregla su auto. Entonces, para esos verbos que terminan en SS, SH, CH, X, or O, we are going to add ES at the end. ¿Estamos claros acá? Is there any question? Hay un ejemplo con el O. Con el O, por ejemplo, estaba este verbo que es go, de irse. Entonces acá, digamos que yo le digo, ella se va temprano todas las mañanas. She goes early every morning. ¿Ok? Entonces aquí igual, ¿verdad? Siempre dejamos el go, pero vamos a agregar la ES al final. Ya no sería she goes, sino que sería she goes. She goes early every morning. Así sería. Okay. Vale, continuemos. Okay, the next rule is with verbs ending in a consonant Y. We are going to drop the Y and we are going to take IES. ¿Ok? Esta ya está un poquito más complicada porque ya va cambiando mucho más la forma del verbo. ¿Ok? Entonces, los verbos que terminen en Y, ¿ok? Vamos a drop the Y. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a eliminar la Y. ¿Ok? Los verbos que terminen en Y, cuando los queramos hacer, cuando querramos conjugar el verbo en present simple y en tercera persona singular, le vamos a quitar la Y y vamos a agregar la IES. Entonces, en vez de terminar con la Y, vamos a transformar el verbo, por decirlo así, y lo vamos a reemplazar con IES al final. Tenemos estos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, study. Study termina con Y. Entonces aquí, en vez de ponerle Y, vamos a agregar IES. Study, studies. Luego tenemos cry. En vez de agregar la Y, se la quitamos y le ponemos el IES y sería cries, llorar. Él llora, como the baby cries every night. El bebé llora todas las noches. Por ejemplo, tenemos fly, le quitamos la Y y le agregamos IES, sería flies, ¿ok? No sé, podría decir como he flies his plane every month, ¿ok? Él vuela su avión o su avioneta todos los meses. And then we have copy. Igual, quitamos la Y, le agregamos IES, copies. Okay, he copies her book every week, ¿ok? Ella copia o él copia su libro, o sea, puede ir a como sacarle copias cada semana, ¿ok? Copies. Entonces tenemos study, studies, cry, cries, fly, flies, copy, copies. No sé si tenemos preguntas ahorita con esta.
¿Está todo claro? Mm, sí, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver más ejemplos, no te preocupes. Sí, yo Pero sí, es es que como, eso es, ajá, en lo personal estoy como bien insegura, pero de verdad que esa es la clase como que más importante porque la gramática es, o sea, cambias un verbo que uno lo hace inconsciente a veces y hablas como Tarzán en el inglés. cabal. Pero sí, o sea, por eso es que, ajá, como te estaba diciendo, o sea, eso es como lo grueso ya de la clase, porque ya está hablando o se está enfocando más que todo de las reglas. Entonces, una vez vos te aprendas las reglas, digamos, al momento de estar como conjugando los verbos al principio, vos te vas a regresar a las reglas y ver, ya termina en tal consonante, entonces tengo que cambiarlo de esta forma. Pero ya tanto estar escribiendo y de tanto estar practicando, pues eventualmente ya no vas a revisar cómo es que tenés que terminar conjugándolo. Pero sí, pues prácticamente es estándar. O sea, una vez te aprendas vos que, digamos, por ejemplo, esas, las que terminen en SS, SH, SH, hay que agregar S, si terminan en Y, hay que agregar IS, etcétera. Entonces, este, es de aprenderse las reglas y de practicarlas. Pero de ahí, o sea, una vez pues se van practicando, ya no vas a tener que estar checando tampoco así como las reglas en sí. Ahorita sí parece un poquito complicado, pero porque estamos viéndolo por primera vez, porque no hemos hecho mucha práctica, no hemos escrito mucho, entonces ese nos parece pues mucha información, vea. Pero ya pues eventualmente sí, ya se va a volver un poquito más fácil. ¿Ok? Bueno, tenemos la última, que la última en sí es como una regla, pero no regla. Pero es como de los demás verbos, ¿verdad? O en este caso los verbos que terminan en Y también. Estos verbos, como por ejemplo study, fly, copy, cry, sí hay que quitarles la I y S, los que terminan en Y. Pero hay unos verbos que son la excepción, que terminan en Y también, pero que no es como una consonante, sino que la Y aquí está jugando como que fuera una vocal. Entonces, cuando termina en Y, pero que está funcionando como una vocal, entonces aquí solo le vamos a agregar la S, ya no sería I y S. Entonces aquí es donde se vuelve un poco complicado porque me pueden decir, teacher, pero usted me dijo que en la regla, cuando terminara en Y, iba a agregar I y S, pero por eso es que están estas excepciones y por eso es que se las tienen que aprender de memoria, ¿ok? Entonces, están estas que terminan en Y, pero con sonido vocal. Aquí le vamos a agregar S al final. Entonces tenemos el primero que es play, ¿ok? Play, como podemos escuchar en la pronunciación del verbo play, ¿ok? A, es un sonido vocal, no es un sonido consonante. Entonces, como es un sonido vocal, entonces aquí le vamos a agregar la S en vez de ponerle el I y S, ¿ok? Entonces sería play, plays. Luego tenemos say, que es el mismo sonido, say. Entonces aquí igual le vamos a agregar la S en vez de el I y S. Ya no sería, bueno, sería say, sería seis o ses en ese caso. ¿Ok? Luego tenemos enjoy. Aquí ya termina con otro sonido vocal. Joy, enjoy. Entonces, como termina en el sonido vocal, hoy le vamos a agregar S también. ¿Ok? Enjoys. Luego tenemos obey, que es obedecer. Termina igual con el sonido vocal A y le agregamos la S al final, obeys. ¿Tenemos preguntas ahorita? Sé que ahorita ese es un poquito como complicado. Es cuando Este, termina como play, suena como la I, ¿verdad? ajá, Entonces, correcto, o sea, cabal, entonces ahí solo le pones la S. sí, cabal, porque son sonidos como de vocal. Entonces sería como A, hoy, todas esas. Entonces, como termina con sonido vocal, entonces aquí es donde nosotros le vamos a agregar la S. Porque eso sí, en inglés, al momento de escribirlo, nosotros podemos decir, pero Y es una vocal.
perdón, Y es una consonante. Una consonante. Pero, ajá, correcto, porque para español, para nosotros es una consonante la Y. Pero para en inglés, ¿cómo ellos van a saber cuándo termina en consonante, cuándo termina en vocal? Por los sonidos. Ellos se guían más por la pronunciación y por los sonidos, de cómo las palabras o los verbos tienen su terminación con los sonidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de study, ¿ok? Study termina con sonido como es como una D como un poquito más como suave. No decimos study, sino que decimos como study, como que fuera una R y una I, pero como suavecita. Entonces, study. Entonces, como termina con ese sonido que es un poquito consonante, entonces por eso es que se cambia con el AIS. Pero, ¿qué pasa con enjoy, por ejemplo? Enjoy, no hay sonido consonante al final, sino que es un sonido como más vocal. Entonces es por eso que se agrega la S. Entonces, esas son como las pequeñas cositas que vamos a ir aprendiendo poco a poco en el camino. Pero para que entiendan un poco de por qué a study le ponemos la IS y el enjoy le ponemos solamente la S, aunque las dos terminen en Y. En inglés ellos se basan más por el sonido con el que termina el verbo. Ahí es como nosotros vamos a saber cuándo agregar IS y cuándo vamos a agregar S. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas hasta ahora? Y creo que a medida vayamos haciendo como frases o oración, vamos a ir. Cabalmente. Vale. Veamos entonces algunas de los ejemplos. We have the first ones here. These are also examples for rules of third person. Alice, ayúdame a leer las de la regla número 1, por favor. Okay. She speaks 3 languages. She drinks coffee every morning. My dog hates my cat. She sings happy songs. Very good. Okay. So we have rule number 1. What was the rule number 1? ¿Cuál era la regla número 1? Agregarle a los verbos regulares la S. La S. Correcto. Okay. So that's why we are going to add S at the end. Okay. We have speaks, we have drinks, we have hates, we have sings. Okay. Y como pueden ver acá, estamos ocupando tercera persona singular nada más. Ok. Tenemos el he, tenemos she, tenemos my dog que entra en la categoría de it y tenemos she también. Ok. He speaks 3 languages. Ella habla 3 idiomas. She drinks coffee every morning. Ella toma café todas las mañanas. My dog hates my cat. Mi perro odia a mi gato. ¿Ok? Y eso es prácticamente como un hecho a veces. ¿Ok? Tenemos she sings happy songs. Ella canta canciones alegres o canciones felices. ¿Ok? Entonces tenemos la primera regla, que es la básica, solamente agregarle S al final. Y eso solamente aplica para third person singular, ¿ok? Solamente para tercera persona singular, no para plural, nada de we, nada de they, nada de you, nada de I tampoco, ¿ok? Esas van a ir normal. Digamos que yo quisiera ocupar el verbo speak, pero quiero hablar sobre mí, de que yo hablo 3 idiomas. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros esa oración, Alicia? En vez de he, digamos que yo quiero comenzar con I. ¿Cómo haría yo esa oración? I speak 3 languages. Exactly, okay. I speak 3 languages, okay. Very good. Entonces, aquí como ya estoy hablando yo de una primera persona singular, ya no vamos a agregar la S, ¿ok? Y siempre es una oración positiva. I speak 3 languages. Yo hablo 3 idiomas, ¿ok? Solo es Very para good. he, she y it, ¿verdad? Correcto, solamente para esos. Entonces, esas reglas o estos cambios de agregar la S, la IS o la IES, eso solamente aplica para tercera persona singular. Entonces, una vez vos te aprendas eso, de cómo ocuparlo para tercera persona singular, ya para los demás es así, como que fuera la forma base. I speak, o they drink, o we hate,
¿Ok? Entonces, ese ya no van a cambiar, sino que se van a quedar así, normal, sin la S, sin ES, sin nada. ¿Ok? Perfect. Then we have, for example, okay, if we want to take this one, sing, cantar, okay? She sings happy songs. Si yo lo quiero hacer plural y quiero decir ellos cantan canciones felices, ¿cómo haríamos esa oración, Alicia? They sing happy songs. Okay, they sing happy songs. Very good, okay? Entonces, igual, ¿verdad? Aquí lo dejamos normal, sin la S, sin nada. They sing happy songs. Pero cuando nosotros lo hacemos como tercera persona, ahí ya sería she sings happy songs. ¿Ok? Aquí, cuando ya estamos hablando de una tercera persona singular, aquí sí le agregamos la S. De lo contrario, estamos hablando de una primera persona o segunda persona singular o plural, aquí el verbo se va a quedar igual. Sing, speak, hate, drink, etc. Is it clear? ¿Estamos claros en eso? Sí. Ok, cool. Then we have the next ones. I'm going to read them. For rule number 2, ¿cuál era la regla número 2? Los verbs ending in SS, SH, CH, X, NO, take ES. ¿Ok? Esa es la segunda regla, que es para los verbos que terminan en estas consonantes, hay que agregarle ES al final, o ES. And we have the first one. A mechanic fixes cars. ¿Ok? She watches soap operas every afternoon. Soap operas, para los que no saben, es la palabra en inglés para decir novelas. ¿Ok? Ella mira novelas todas las tardes. ¿Ok? Entonces, así es como decimos nosotros novelas en inglés, soap operas. So, she watches soap operas every afternoon. He kisses his wife before he goes to work. He washes the car. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los otros ejemplos, ¿verdad? Todos van igual como en tercera persona. Tenemos mechanic fixes cars. She watches, he kisses, he washes. Y aquí tenemos he goes también. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera decir, yo miro novelas todas las tardes, Alicia, ¿cómo digo eso en inglés? I watch soap operas every afternoon. Okay, excellent. So I watch soap operas every afternoon. Okay, yo miro novelas todas las tardes. Pero si lo quiero decir en tercera persona singular, ya sería she watches, okay, soap operas every afternoon. Okay? I watch soap operas every afternoon. She watches soap operas every afternoon. Very good. Digamos que si yo quiero decir, nosotros lavamos el carro, ¿cómo decimos eso en inglés? Nosotros, Sí. we wash the car. Okay, excellent. So we wash the car. Simple, okay? We wash the car. Aquí igual, ¿verdad? Sería como en la forma base. Pero si estamos hablando de tercera persona, ya sería he washes the car. Very good. Ok. Luego vamos con la regla número 3. No sé si me puedes ayudar a leerlas. Isabel studies every night. Ujú. The baby cries all the time. He then is all responsibilities. My brother hurries me every morning. Very good. Okay. So Isabel studies every night. Isabel estudia todas las noches. The baby cries all the time. El bebé llora todo el tiempo. He denies all responsibility. Él niega toda responsabilidad. My brother hurries me every morning. Mi hermano me apura todas las mañanas. ¿Ok? O me pasa apurando todas las mañanas. Entonces, igual, aquí tenemos la regla de el Y, ¿verdad? Pero como termina, son de la tercera regla que terminan en
¿En qué? Como en consonantes y eso. Entonces, por eso es que nosotros vamos a agregar el IES al final, ¿verdad? Sería Isabel studies, the baby cries, he denies, my brother hurries. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer en plural, por ejemplo, si queremos decir los bebés, cuando estamos hablando de plural, ya no sería el bebé, sino que serían los bebés. Entonces aquí sería the babies cry o sería cries. ¿Cuál sería la correcta? The baby cries. Cry Con S sería. con ES o con Y. Cry. Esta, Con... Ajá, ¿ok? la Sí, segunda. correcto. Sería con la primera, con cry. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plural, ya no estamos diciendo el bebé, estamos diciendo los bebés. Es como que estuviéramos diciendo they, ¿ok? Entonces aquí ya no sería cries, ¿ok? Porque sería mal estructurado, sino que sería the babies cry all the time. Very good. Digamos que dijéramos, eh, mm, digamos que dijéramos mis hermanos, vea, o bueno, mis hermanas, vaya. My sisters sería deny or denies. My sister denies. Exactly, ¿ok? Sería deny, porque si es denies, estamos hablando de tercera persona singular. Perdón, aquí será una S. Perdón. Ok, entonces, así como estaba de my sister, sí era denies. Pero como aquí la oración o lo que yo quería decir era my sisters, que es en plural, aquí sería deny. ¿Ok? Ya no sería con la IES, sino que sería con Y nada más. My sisters deny all responsibility. Pero si hubiera sido solamente my sister, ¿ok? En singular, entonces aquí ya hubiéramos cambiado y hubiéramos dicho denies. ¿Qué significa lo mismo? ¿Ok? ¿Tenemos preguntas ahorita con las reglas o con los ejemplos que están acá? No. No. Everything clear. Todo claro. Como chata. Ok. Chivo. Como la horchata, mejor todavía. Ok. Let's continue. Now we are going to talk about negative sentences, ¿ok? ¿Por qué vamos a hablar sobre las oraciones negativas? Porque, como les había comentado anteriormente, para las oraciones negativas ocupamos nosotros el que un verbo auxiliar. No solamente vamos a ocupar el verbo principal, sino que también el verbo auxiliar que nos indica no solamente el tiempo, del que estamos hablando, que es simple present, sino que también nos indica que hay una negatividad en la oración. Okay? So it says here that to form the negative, that we use the auxiliary do not or does not. Okay? Again, the only variation occurs in the third person where we use does not. Okay? Entonces, así como los verbos que nosotros estamos viendo ahorita, que eran bien especiales para la tercera persona singular, también el verbo auxiliar que nosotros ocupamos va a cambiar para la tercera persona singular. Digamos, por ejemplo, acá. Para las personas, la primera persona singular como I, o la segunda persona que es you, o tenemos los plurales we, they. Aquí para eso nosotros vamos a ocupar el do o do not, si lo queremos decir ya de un solo en negativo. Pero para tercera persona singular va a cambiar. Tenemos el she, he, it. Aquí ya no sería do not, sino que va a ser does not. Entonces, el not se va a mantener porque ese es el negativo, pero el que va a cambiar es el verbo auxiliar, ¿ok? Entonces, el do sería para la primera persona o la segunda persona singular y para plural, pero para la tercera persona singular vamos a ocupar el does en vez de el do.
¿ok? Y aquí tenemos, bueno, el cuadrito de unos ejemplos. Y aquí dice, in the negative, the main verb is always in the bare infinitive, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una oración negativa, el verbo, así como lo estábamos cambiando, que le agregamos la S, la ES, la IES, el verbo ya no va a ir así, sino que, como les había comentado, esto es un verbo auxiliar el que vamos a ocupar. El do not o el does not es un verbo auxiliar. Entonces, el verbo auxiliar es el que va a ir conjugado, no el verbo principal. Entonces, aquí, it doesn't change for the third person. We don't put an S on the end of the verb in the negative form. And we have some of the examples, ¿ok? Tenemos unos ejemplos acá. Lo voy a hacer como presentación para que se vea más. Bueno, tenemos el primer ejemplo. He speaks Italian. Esta es la forma normal de conjugar un verbo en presente simple en una oración positiva. Le agregamos la S porque ya sabemos de que estamos hablando de una tercera persona en la singular y porque estamos hablando de simple present. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos negativo? Cuando nosotros lo hacemos negativo, como ocupamos un auxiliar, entonces el auxiliar es el encargado de describir que estamos hablando de una tercera persona y de que estamos hablando en presente simple. Entonces, este verbo que está acá, que es el principal, ya no le vamos a agregar la S porque la conjugación la está haciendo el auxiliar. ¿Ok? Entonces, aquí a veces nos confundimos un poquitito, pero pues eso es parte también de las prácticas que tenemos que hacer para poder aprendernos esta estructura. Entonces, cuando nosotros lo hacemos negativo, en ese caso, para he vamos a ocupar el does not. Pero en inglés a ellos les gusta mucho contractar, así como nosotros a veces no nos gusta decir las palabras completas. Entonces, para decir does not, podemos decir he does not o podemos decir he doesn't. Cualquiera de las dos está bien. No hay ningún problema que podamos ocupar cualquiera de las dos. Pero usualmente se ocupa el doesn't porque les gusta mucho contractar las palabras. Entonces sería he doesn't, como el does ya nos indica que estamos hablando de una tercera persona singular y nos indica que estamos hablando de un presente simple, entonces ya no es necesario conjugar el verbo principal, sino que lo vamos a dejar así normal. He doesn't speak Italian. No sé si quedó claro un poquito esa parte o si quieres que lo vuelva a repetir. El doesn't, solo es la contracción, ¿verdad? Y de ahí lo de los verbos auxiliares, lo del cuadrito que está en el bloc de notas. Sí, vale, eso ya lo vamos a ver. Pero aquí se nota la diferencia, ¿verdad? De cuál es una oración positiva y cuál es una oración negativa. Para las positivas no utilizamos auxiliar y por eso es que agregamos una S al final del verbo. Pero en las negativas, como sí ocupamos auxiliar, entonces aquí es donde va a ir conjugado el tiempo y también la persona de la que estamos hablando y el verbo principal iría normal. Ya no le vamos a agregar S. Porque lo primero que pasa cuando nosotros estamos viendo este tema es que hay varias gente que me pone he doesn't speaks y me ponen aquí siempre la S, aunque me pongan el doesn't. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes me ponen esto? Esto gramaticalmente es incorrecto, porque es como que ustedes me estuvieran conjugando el tiempo dos veces en dos oraciones. Y eso no tiene sentido gramaticalmente. Entonces, como nosotros ya tenemos la tercera persona y tenemos conjugado el tiempo con el auxiliar, entonces ya no es necesario que nosotros pongamos la S acá. ¿Ok? Porque ya tenemos un verbo auxiliar que nos indica en qué tiempo estamos hablando y también nos indica que estamos hablando de una tercera persona. Bueno, lo que les estaba comentando, ¿verdad? Que también se puede como contractar. Aquí dice, remember, do not, ¿ok? El verbo do not or does not can be contracted or abbreviated, ¿ok? Se puede contractar o se puede también abreviar. Entonces, en vez de decir do not, decimos don't. O en vez de decir does not, decimos doesn't. Cualquiera de los dos está bien. Y aquí tenemos unos ejemplos.
son oraciones positivas y luego tenemos la negatividad de esas oraciones. La oración positiva, I talk, yo hablo. La negativa, ¿cómo sería? I do not talk. Vale, eso está bien. Esto incluso el verbo ni cambia, porque como estamos hablando de una persona, de una primera persona singular, no le agregábamos ese de todas formas. Entonces eso está bien. Solamente agregamos el do not. ¿Qué pasa con she talks? Aquí sí le habíamos agregado la S porque estamos hablando de una tercera persona. Pero para la negatividad vamos a agregar el she does not talk. Y como el does ya nos indica que estamos hablando de una tercera persona singular, entonces para talk ya no es necesario agregar una S, porque aquí ya nos está dando esa información. Entonces sería she does not talk. Ella no habla, ¿ok? O podemos decir she doesn't talk. Ella no habla y significa lo mismo. Then we have you sleep, you do not sleep. Aquí igual, ¿verdad? Aquí ocupamos el do not en vez del does not, porque esa no es una tercera persona singular. Tenemos que aprendernos que para does not o doesn't es solamente para tercera persona singular. No quiero ver que para un I o para un they o un we me van a ocupar un does, porque eso no va ahí, ¿ok? Does es exclusivamente para tercera persona singular, he, she, it. Y las demás, pues vamos a ocupar el do. Luego tenemos el siguiente ejemplo, he sleeps. Él duerme. Entonces aquí ya le habíamos agregado la S. Para negativo sería he does not sleep. Él no duerme. Carol studies. Carol does not study. We study. We do not study. ¿Tenemos preguntas sobre esas? No. ¿Todo claro? Sí. Vale. Vamos a intentar hacer las oraciones que hemos visto anteriormente. Las vamos a tratar de hacer negativas. El otro sábado vamos a ver cómo hacer las preguntas porque esa es otra estructura, ¿ok? Pero ahorita, pues, más que todo los más importantes, la estructura positiva y la negativa. Entonces, vaya, tomemos una oración fácil, vaya. Tenemos esa primera. Vamos a poner acá. ¿Ok? She drinks coffee every morning. Alicia, ¿cómo vamos a hacer esta oración negativa? She does not drink coffee every morning. Okay, she does not drink Drink coffee? coffee every morning. Okay. Every morning. Very good. Okay. Entonces aquí ya sería she does not drink coffee every morning. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? La S ya no la pusimos al final. ¿Por qué? Porque el does ya nos indica que estamos hablando de una tercera persona singular. ¿Ok? Y también, pues, a pesar de que sí podemos ocupar el does not, como les dije, por una parte, cuando estamos aprendiendo nosotros un nuevo idioma, inglés, francés, cualquier otro idioma, es importante que nosotros sepamos ahorita escribir bien o saber la estructura de las oraciones, pero también es importante saber cómo se ocupa en el día a día el lenguaje. Entonces, aquí podemos decir, she does not drink coffee every morning, pero mi consejo como teacher es que sería mejor ponerle el doesn't, porque así se ocupa el inglés, honestamente. Nadie anda diciendo, she does not drink coffee every morning. Sí hay gente que lo dice, pero para sonar más natural, es mejor decir el doesn't. Aquí lo único que tenemos que hacer es solamente escribirlo así. La O es la única que quitamos y por eso es que le ponemos el apóstrofe y termina con T al final. She doesn't drink coffee every morning, pero lo podemos hacer de las dos formas. Aunque mi consejo en particular para empezar a ocupar el inglés como se ocupa naturalmente, pues es mejor contractar, ¿ok? Tomemos otro ejemplo. Tenemos, ok, agarremos esta, que es un poquito más complicada, más compleja la oración. Vale. Ok. ¿Cómo haríamos esta oración en negativa, Alicia? He do not. Do not or does not? He does not. He doesn't
Ajá, ok. his He wife, doesn't. He his wife, doesn't kiss or kisses. kiss Okay, kiss his his wife wife. before he goes to work. Okay, goes to work. Ok, una pregunta, Alicia. ¿Por qué hicimos negativa esa doesn't kiss, pero no hicimos negativa esta? He goes to work. Realmente que por lógica lo hice, no sé cómo explicarlo, pero ya estás diciendo al inicio de la oración que es en negativo. Y en el otro creo que no afecta al final de la oración el tiempo, lo del verbo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, correcto, exactamente, ¿ok? Porque aquí nosotros tenemos dos acciones. Tenemos la primera acción que es besar o no besar a la esposa y tenemos la otra acción de él va a trabajar. Entonces, el que la bese o que no la bese no afecta a la segunda acción que es de ir a trabajar. ¿Ok? O sea, igual el hombre puede ir a trabajar si quiere, ¿verdad? Aunque la bese o no la bese. Entonces, el hacer o no hacer la primera acción no afecta a la segunda. Entonces, es por eso que aquí la dejamos en positivo, porque siempre se va a trabajar, ya sea que bese o no bese a su esposa. En ese caso, en la primera parte, he kisses his wife, entonces aquí estamos diciendo todo en positivo. Él besa a su esposa antes de ir a trabajar, pero como que lo estamos haciendo en negativo, entonces aquí decimos, él no besa a su esposa antes de irse a trabajar. Entonces, eso lo podemos ver como his wife before goes to work, lo podemos tomar más como el complemento de la oración. Pero en sí, de la acción principal que estamos hablando es de besar o no besar a tu esposa. Entonces, en ese caso, sí, sí tiene sentido, ¿ok? Pero solo quería saber si habías entendido por qué estaba así. Pero está súper bien, ¿ok? Es cierto. Cabal, cabal, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Cabal. Y la última, agarremos esta, a la Isabelita, a la Chabela. Vaya, quiero ver. Ok. Vale, tenemos Isabel studies every night. ¿Cómo hacemos eso en negativo? Isabel do not study every night. Do not or does not. Isabela doesn't Ajá, study doesn't. every night. Correcto. Sería Study doesn't. Ajá. Sería Isabel doesn't study every every night. night. Correcto. Porque aquí recordemos que aunque tenga un nombre, pero siempre estamos hablando de una she, porque es una sola persona, ¿ok? Entonces, aunque no tenga el pronombre he, she, it, pero ya sabemos que Isabel es una ella y ya sabemos que Isabel es una persona, ¿ok? Porque estamos hablando solo de una persona. Entonces, aquí siempre sería tercera persona singular y por eso es que vamos a ocupar el doesn't en vez de el don't. Very good. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer esta oración negativa? Digamos que en vez de decir Isabel, decimos Isabel y, perdón, uy, ¿qué es esto? Isabel en Juanito. Vale. Aquí en ese caso, ¿cómo iría la negativa? Isabel and Juanito do not study every night. Ajá, correcto, porque aquí ya no estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos personas. Ya estamos Pero hablando nosotros de plural, ¿ok? Entonces aquí ya sería Isabel y Juanito do not study every night. Very a good. saber qué hacen. A saber qué hacen Isabel y Juanito, pero lo que no hacen es estudiar. Por eso salen mal en los exámenes. Bye. Digamos, por ejemplo, aquí en este caso, vaya, en el he kisses his wife before he goes to work. Digamos que están hablando de varias personas y podemos decir, ¿cómo se llama tu esposo? Paulo, ¿verdad? Paolo. Paolo, vaya. Vaya, pues Paolo, y voy a poner yo a mi macho, vaya, Matthew, vaya. Entonces, Paolo en Matthew, ¿cómo sería aquí en plural? Para hacerla, pero negativa, primero. Paolo and Matthew do not Uh -huh.
kiss, do not kiss. Ujú. Vale, esa parte ya no te la puedes vos. Ajá, Vale. Como aquí, ajá. Paolo and Matthew do not kiss. Vale, eso está excelente. Very good. Porque aquí estamos hablando en plural. Ya no estamos hablando Pero, solamente de uno de ajá. otro. Pero aquí sí va a cambiar, porque como aquí he kisses his wife, his es el posesivo Uno. para una persona. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de posesivos para dos o más personas? Entonces aquí ya sería their. Eso lo vamos a ver They. más adelante. ¿Okay? Ahorita te estoy dando un adelanto de cómo es la cosa, porque no hemos visto los posesivos. Pero cuando estamos hablando de dos o más personas ya sería their. Sería Paolo and Matthew do not kiss their wives. Incluso aquí eso cambia. Ese es el plural de wife. Wife solamente es una. Pero como estamos hablando de la esposa de Paolo y la esposa de Matthew, entonces aquí ya sería wives. Ya es con V y le agregamos la S, ¿ok? Paolo and Matthew do not kiss their wives before they go, ¿ok? Aquí ya sería they go porque estamos hablando de dos personas. Before they go to work. ¿Okay? ¿Entendida este ejemplo? Sí. Okay, very good. Do you have any questions about the rules or about the plurals? ¿Alguna preguntita? Creo que no. Ahorita creo que no. Ahorita lo que falta es practicar. Sí. Exacto. Y por eso es que hay tarea. We. ¿Ok? Vaya. Hay dos tareas. De hecho, está la tarea pendiente que dejé hace 2 semanas, que nadie me dijo, teacher, mire, y la tarea que mencionó, mire, que no sé qué. Y como no subí videos, hicieron los de los panes. Entonces, está esa tarea pendiente, que era de hacerme oraciones describiendo a una persona. A dos A personas, dos 10 personas era, oraciones. ¿verdad? Ujú. Pues eran 10 oraciones describiendo a dos personas y utilizando el verbo have, porque eso es lo que me interesaba más que todo, que ocuparan ese verbo, el have, como she has big green eyes, he has a big mouth, etcétera, etcétera. Entonces, esa tarea todavía me falta. Entonces, esa le voy a dar de todas formas toda la semana también para que me la den, porque pues vaya, le voy a dar el beneficio de la duda que era porque no había subido el video, vaya. Entonces, ya lo subí, solo que no les compartí el link, pero ya les voy a compartir el link, ya les voy a compartir yo el canal, el nombre del canal, que, o sea, es mi canal personal, por donde yo veo YouTube, entonces como que no tenía otro canal, así que ahí lo subí. Y también tienen esa tarea. Esa tarea de las oraciones de Simple Present la vamos a revisar el otro sábado. Entonces, aquí en la clase es que vamos a ir revisando esas oraciones. Igual, ¿verdad? Entre semana, si ustedes quieren que revise las oraciones o los ejemplos que ustedes están escribiendo, o si tienen alguna duda sobre las oraciones que están escribiendo, me pueden decir. Yo entre semana les puedo decir como, esto está bien o esto no está bien, para que ya el otro sábado pues ya estén listos con las oraciones que me van a dar. Entonces sería, por el momento, aquí dice 10 oraciones positivas, pero como ya vimos la negatividad, entonces serían 5 oraciones positivas y 5 oraciones negativas. Lo que usualmente hacen es que las oraciones que me han escrito de forma positiva me las pasan a negativas. Entonces, eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren tomarse el reto de ocupar diferentes verbos y hacer diferentes oraciones en positivas y en negativas, denle. O sea, mientras más oraciones diferentes hagan, más práctica para ustedes. Pero lo que me interesa es que empiecen a hacer ya oraciones. Así que serían 5 positivas y 5 negativas utilizando los verbos que se presentaron en la clase, que serían estos, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden combinar, pueden ocupar 5 verbos diferentes para las oraciones y luego hacer las negativas, o pueden ser 5 de esos verbos en positivo y otros verbos que no habían elegido hacer las negativas, ¿ok? Ahí como ustedes gustan, pero en total sí tienen que hacer 10 oraciones. ¿Está claro? Claro.
Claro, claro. Vale. Pues solamente sería esa la tarea. Vamos a revisar el otro sábado. Me queda pendiente la de describir personas. Esa tarea, esa sí no la van a presentar, sino que esa es para mí, para que yo les dé seguimiento de qué es lo que falta reforzar o qué es algo que no entendieron, etcétera. De todas formas, los adjetivos y cómo describir personas lo vamos a seguir viendo eventualmente. Eso solamente fue como la introducción, pero quiero tener claro que ustedes, pues, realmente se les quedó lo que vieron en la clase. Bueno, no sé si tenés preguntas acerca del tema o si ya está todo claro. No, yo digo que todo bien. Todo Digo yo. cool. Vaya, pues. Pues sería solamente eso. Muchísimas gracias por ver el video, por conectarse, por participar, Alicia. Al final ya no me quedé solita. Em, Y así como les había dicho desde el principio de la clase, cuando estén viendo el video, si tienen preguntas, me las hacen saber. Yo les voy a ayudar en lo que pueda. Ya salí yo con todas mis vueltas que tenía que hacer y que por eso había pasado ocupada, entonces ya entre semana pues ya voy a estar un poquito más holgada. Entonces ya me puedo tomar más tiempo para responderlas, ¿ok? Entonces Vale. solamente sería eso y gracias Alice por conectarte. Gracias, Raz. Cuídate. Vaya, pues adiós, feliz fin de semana. Igualmente, salud. Bye.